Ya, listo chicos. Entonces, nuevamente sí, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos nosotros a analizar el tema correspondiente a la semana número 5, sí, que se trata de la cultura organizacional y el entorno, como primera parte, ¿no? Entonces, para ello nosotros vamos a partir de que la cultura organizacional y el entorno dentro del mismo nos dice que el gerente, ¿no es cierto? Sí, omnipotente o simbólico, sí, nos va a dar una visión omnipotente de la administración como primer paso, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que los gerentes son responsables, ¿no es cierto?, directos del éxito o fracaso de una empresa o de una organización, ¿no es cierto? Entonces la calidad de la organización obviamente va a estar determinada por la calidad de sus gerentes, en este caso. Entonces los gerentes son considerados responsables del desempeño de la empresa o de la organización, ¿no es cierto? Aunque es difícil atribuir un buen o un mal desempeño directamente a su influencia en ella, nos dice. Entonces, para ello nosotros también vamos a ver la visión simbólica de la administración. Entonces, en cambio, esto nos dice que gran parte del éxito o fracaso de una organización, ¿no es cierto?, se debe a fuerzas externas, ¿sí? A lo externo, ¿no es cierto? Obviamente que van a quedar fuera del control de los gerentes en este caso. Entonces, la capacidad de los gerentes para afectar los resultados más influenciados, ¿no es cierto? Y restringido obviamente por factores externos que van en este caso, a interrumpir el desarrollo o el crecimiento de la misma. Entonces, en base a eso también nos dice que la economía, ¿no es cierto? La economía, los clientes y las políticas gubernamentales, en base a ello, los competidores, ¿no es cierto? Nos indican que las condiciones de la industria, ¿no es cierto? La tecnología y las acciones de los gerentes anteriores, como por ejemplo, los gerentes simbolizan, nos dice, el control y la influencia mediante sus acciones y mediante su desempeño también. Entonces, por ello es importante también que analizar un poquito la realidad mediante una síntesis, ¿no es cierto? Entonces, en realidad nos dicen que los gerentes dentro de la cultura organizacional y su entorno no son todopoderosos, sí, pero tampoco están indefensos. Entonces, sin embargo, sus opciones para actuar y decidir están restringidas. En este caso, podemos aquí observar en este cuadro pequeñito, ¿no es cierto? Dentro de su principal esquema, tenemos que el criterio de un gerente está enfocado en el entorno de la organización y de la cultura organizacional. Entonces, en sí, ¿qué es la cultura organizacional? Que nos ayuda con la lectura, Anita. Si está Anita. Ya, si no, que nos ayude con la lectura, por favor, Miguel. Ya. La cultura organizacional y el entorno. Cultura organizacional. Un sistema de propósitos compartidos y creencias comunes que siguen los miembros de una organización y que determina en gran medida cómo actúan unos con respecto a otros. La forma en que hacemos las cosas aquí. Valores, símbolos, rituales, mitos y prácticas. Implicaciones. La cultura es una percepción, la cultura es compartida y la cultura es descriptiva. Ya, entonces como conclusión tenemos que la cultura organizacional, ¿no es cierto?, se basa en un sistema de propósitos compartidos y creencias comunes, ¿no es cierto?, que siguen los miembros de una organización y de una empresa. Y esto nos conlleva a determinar en gran medida cómo actúan unos con respecto a otros, en base a la forma en cómo hacemos las cosas, ¿no es cierto?, mediante valores, símbolos, rituales, mitos y prácticas. Muy bien. También nos dice que la cultura organizacional, ¿no es cierto? Dentro de ella tenemos otros valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas, ¿no es cierto? Que influyen en la forma que actúan los miembros de la organización o de la empresa, en este caso los colaboradores, los subordinados, ¿sí? Ya, es obviamente percepción, ¿no es cierto? No es algo que pueda tocarse o verse, sí, sí, pero los empleados obviamente la perciben según lo que experimentan, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un aspecto compartido. Aunque dicen que los empleados pueden tener distintas experiencias o trabajar en diferentes niveles, ¿no es cierto? Que describen obviamente la cultura en términos similares a los anteriores. Entonces, es decir, va a ser descriptiva también la cultura organizacional, ¿no es cierto? Y tiene que ver cómo lo perciben cada uno de los colaboradores y de los empleados que trabajan dentro de la misma, ¿sí? No, o también si es que les gusta o no les gusta al momento
de también acatar, en este caso, disposiciones para que se desempeñen de una manera adecuada y correcta en cada una de las funciones que les otorga la persona que está frente de la organización o de esa empresa, ¿cierto? Aquí tenemos las dimensiones de la cultura organizacional. Sí, como centro de este cuadro, de este esquema, como podemos aquí observar, ¿no es cierto? Llamémoslo como una rueda de atributos más o menos, nos dice que la cultura organizacional está basada en la atención al detalle, ¿no es cierto? En la innovación, toma de riesgos, en la estabilidad, en la agresividad, orientación a los equipos, orientación a la gente y orientación a los resultados. ¿Qué nos dice que es la atención al detalle? Obviamente nos dice que es un grado en que se espera que los empleados sean precisos, ¿no es cierto?, analíticos y presenten atención al detalle, obviamente, en las funciones que ellos están desempeñando. En cambio, aquí nos dice que la innovación y toma de riesgos es el grado a que se alienta a los empleados, a los trabajadores a innovar, ¿sí? Y a tomar riesgos también, obviamente, se van a encontrar con obstáculos, con conflictos también dentro de la organización y dentro de la empresa, ¿sí? Pero en ese momento, obviamente, tendrán que actuar de una manera correcta y más que todo oportuna para tratar de solventar el mismo. Aquí tenemos la orientación, perdón, por resultados, ¿no es cierto? O a resultados, que nos dice que es el grado en que los gerentes, ¿no es cierto?, se enfocan en los resultados más que en cómo se logran dichos resultados. Sí, ya. Y aquí tenemos algo muy fundamental también, que es la estabilidad, sí, que es el grado en que las decisiones, ¿no es cierto?, y acciones de la organización se encaminan a mantener el estado de las cosas, sí, de una manera equilibrada, digamos así, ¿ya? Aquí también tenemos la agresividad, obviamente dentro de una empresa, no tomemos de una manera como agresividad algo que de agresión, sino más bien es una palabra en la cual tomémosle como conflictos, como errores, ¿ya? Sí, entonces esto nos dice que es el grado en que los empleados son agresivos, ¿no es cierto? Y competitivos, obviamente, en un lugar de cooperativos, en el momento de desempeñarse sus funciones. Ahí van a ser ellos, o sea, van a encontrarse con diferentes tipos de problemas, de errores, de conflictos también dentro de la empresa. Puede ser en el ámbito externo como en el ámbito interno también, ¿sí? Ya, y aquí tenemos la orientación a los equipos, que es el grado en el que el trabajo, ¿no es cierto?, se organiza en equipos, que es algo muy fundamental el trabajo en equipo, ¿sí? En lugar de que las cosas, las decisiones que se toman dentro de la empresa se tomen de una manera individual, sino más bien colectiva, ¿sí? Y aquí tenemos la orientación a la gente, que es el grado en que las decisiones, ¿no es cierto?, gerenciales toman en cuenta los efectos sobre la gente de la organización, es decir, la persona que está al frente va a tomar los riesgos, ¿no es cierto?, tanto riesgos como o beneficios, resultados positivos, resultados negativos, sí, pero él va a buscar y va a velar el bienestar también de cada uno de los empleados que trabajan dentro de esa organización. Aquí tenemos componentes muy importantes de la cultura organizacional, sí, como son los valores, los símbolos, ¿no es cierto?, normas, historias, lenguaje, lemas y costumbres también que habíamos ya anteriormente revisado. Aquí tenemos las culturas fuertes ante las débiles, sí, dentro de la cultura organizacional y el entorno. ¿A qué se refiere la cultura fuerte? Esto se basa en los valores, ¿no es cierto?, ampliamente compartidos. Entonces, la cultura, en este caso, comunica mensajes coherentes sobre lo que es importante, ¿no es cierto? Sí. Aquí también nos dice que la mayoría de los empleados puede contar sobre la historia o héroes de la empresa. También sí, obviamente también van a ser motivados, van a tener incentivos al momento de desempeñarse de una manera adecuada también, cada uno de los empleados. Entonces, obviamente, se desempeñarán con mucha más destreza, con mucha más habilidad, poniendo en práctica cada una de sus actitudes, ¿sí? De sus habilidades, valga la redundancia también. Entonces aquí también nos dice que existe una fuerte conexión entre los valores compartidos y el comportamiento de cada uno de ellos. En cambio, la cultura débil nos dice que hay valores limitados, ¿no es cierto?, a unas cuantas personas, es decir, por lo general a la alta administración. Entonces, la cultura va a enviar mensajes contradictorios, ¿no es cierto?, contradictorios, perdón, sobre lo que es importante. En cambio, los empleados saben cómo, en este caso, o poco, ¿no es cierto?, sobre la historia de héroes de la empresa, de las personas que igualmente son, como les digo,
beneficiadas, sí, tienen incentivos al momento de desempeñarse en cada una de sus funciones. Entonces, los empleados se van a identificar poco con la cultura organizacional, sino más bien va a existir muy poca conexión entre los valores compartidos y el comportamiento de cada uno de ellos, ¿sí? Y aquí tenemos cómo establecer y mantener una cultura organizacional adecuada y correcta, ¿no es cierto? Que tenemos que en base a este esquema va a existir la filosofía de los fundadores de la organización, en donde vamos a encontrar criterios de selección, tanto como la alta administración, la socialización, perdón, que está enfocada en la cultura de la organización, que es el punto más fundamental que ahorita estamos nosotros analizando. Entonces, es importante también analizar un poco de lo que es el proceso administrativo dentro de la cultura organizacional y el entorno de la empresa, ¿no es cierto? O de la organización, valga la redundancia, porque van a existir decisiones gerenciales que se ven afectadas por la cultura. En este caso, vamos a analizar los cuatro fases del proceso administrativo, que es la planeación, a qué se refería al grado de riesgo, ¿no es cierto?, que debe considerarse en los planes, ¿sí? También como si los planes deben ser desarrollados por individuos o equipos, ¿sí? El grado de supervisión del ambiente, que en este caso participará en cada una de la administración de esa empresa o de esa organización. Aquí tenemos otra fase muy fundamental, que es la organización. Sí, esto está referido a cuánta autonomía debe darse a cada puesto de los empleados. Es decir, si las labores deben ser realizadas por individuos o equipos también, ¿no es cierto? De trabajo, obviamente. Y aquí tenemos que el grado también en que los gerentes de departamento interactúan, sí, obviamente aportando con cada una de sus ideas para el beneficio de la misma. Aquí tenemos como tercera fase y una de las más importantes, que es la dirección. Sí, este obviamente es del grado hasta el que los gerentes se ocupan de aumentar la satisfacción laboral de los empleados, ¿sí? Y también qué estilos de liderazgo son apropiados al momento de desempeñarse dentro de esa empresa, de la persona que está al frente, ¿no? Sí, en este caso gerente, director, entre otras personas, pero más bien enfocándose como un líder, más no como un jefe, ¿sí? Ya, entonces es muy importante también analizar el liderazgo de esa persona que está al frente de esa organización o dentro de esa empresa. Y va así, de esa manera va a establecer si es necesario eliminar todos los desacuerdos, ¿no es cierto? Incluso si algunos son constructivos, obviamente. Y como cuarta fase, ¿no es cierto? Tenemos el control, que esto es, nos va se va a basar en definir si hay que establecer controles externos, ¿no es cierto? O permitir que los empleados controlen sus propias acciones. Entonces, ¿qué criterios deben resaltarse al aplicar en este caso evaluaciones para medir el resultado de cada uno de los colaboradores también, ¿no es cierto? De los colaboradores también, ¿no es cierto? Si son positivos o negativos para el que nos conlleven al éxito o al fracaso de esa empresa o de esa organización también. Entonces, muy importante analizar, medir mediante evaluaciones del desempeño de los empleados. Y obviamente, ¿qué repercusiones tendrán que exceder, obviamente, en beneficios individuales o colectivos también, para el beneficio igualmente de la organización o de esa empresa? Como ustedes saben, la unión hace la fuerza. Entonces, si el trabajo se desarrolla de una manera colectiva, obviamente los resultados siempre serán positivos. ¿Sí? Ya, eso es lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, alguna inquietud que tengan respecto al tema del día de hoy, que es la cultura organizacional y su entorno? Preguntas, por favor. Ya, si no hay más preguntas, entonces de esto vamos a analizar el tema, ¿no es cierto?, que es la cultura organizacional y su entorno en base al esquema que nosotros vamos discutiendo, debatiendo. En este caso sería el tema correspondiente a la semana número 5, chicos. Eso por ahora. Muchas gracias.